Hola, ¿estás escuchando? ¿Qué tengo en el coco? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas un día más a ¿Qué tengo en el coco? Hoy estamos Asun y yo y tenemos la suerte de contar con Lucía. Lucía es psicóloga como nosotras, trabajamos juntas un tiempo y además amiga. Lucía es psicóloga y os dejaremos su contacto en la descripción de este podcast. Trabaja en inglés y en castellano y trabaja especialmente online. Lucía trabaja principalmente con población a nivel de terapia individual, pero sobre todo está especializado en trabajar en los momentos de transición emocional, momentos de trauma, crisis de pareja, maternidad y cualquier tipo de transición emocional. Además trabaja en sistémica y familiar. Y esto es muy interesante porque hoy venimos a hablar de un tema como es saber decir que no. Y es algo que en las familias a veces nos cuesta un poco, es algo que a veces aprendemos en casa y es algo que también nos puede ayudar en esos momentos de transición, ¿verdad? Así que bienvenida, Lucía, encantada Bienvenida. de tenerte con nosotras hoy. Gracias. Gracias por invitarme. Encantada. Encantadas de tenerte, qué bien. Gracias, chicas. Bueno, yo voy a arrancar con una pregunta. Venga. ¿Os consideráis personas asertivas? Muy Igual si buena. fuese yo alguien que está oyendo este podcast, te preguntaría, ¿qué es ser asertivo? Muy buena pregunta. Yo siempre he entendido lo de la asertividad como poder, saber que tus emociones, tus deseos, tus necesidades son válidas y poder expresarlas sin necesidad de pedir perdón, sin intentar excusar el hecho de que quieres expresarlas. Eso, ¿no? Poder tener tus emociones, deseos y necesidades y saber que con convicción poder hablar de ellas y expresarlas, ponerlas sobre la mesa. ¿Tenéis alguna otra definición de asertividad? Porque esa me la he sacado ahora mismo del gorro y no sé. Sí, ¿no? La de expresar, como has dicho tú, tus deseos y tus necesidades, también teniendo en cuenta el punto de vista del otro, ¿no? Siendo respetuoso con la otra persona. Justo, sí, se me olvidaba esa parte, ¿no? O sea, no es solo sobre ti, porque claro, íbamos a entrar en esto, ¿no? En la diferencia entre asertividad y, por ejemplo, y agresividad, porque una persona asertiva pues expresa sus emociones, deseos, necesidades, teniendo en cuenta las del otro, ¿no? O sea, las mías son válidas, pero las tuyas también, mientras que una persona agresiva expresa sus emociones, deseos y necesidades, pero no tiene en cuenta las del otro, no son importantes, solo las mías. Y luego está la persona pasiva, que es la que solo las del otro. Es decir, mis necesidades, mis deseos, mis emociones no son tan importantes, pero las tuyas sí. Que es lo que comúnmente conocemos como no saber decir que no, ¿verdad? Sí, Exacto. sí. Entonces, ya teniendo en cuenta esta definición, ¿os consideráis personas asertivas? Yo contestaría que me considero en proceso de asertividad. Me gusta, Leti, yo también. Yo también me lo voy a copiar. ¿Y Sí. cómo va ese proceso? ¿Trabajas en él activamente o es algo que notas el día a día? ¿Pasa más con ciertas personas que con otras, en unos ambientes que en otros? Pues mira, yo considero que ese proceso al final pasa por una parte de autoconocimiento, lo primero, ¿no? De saber posicionarte en ese perfil, ¿no? Si eres asertivo o si eres más pasivo o si eres más agresivo o como decías, igual a veces somos más pasivos en un lugar, más agresivos en otro o más asertivos en otro, ¿no? Entonces en mi caso, por ejemplo, pasó por un proceso de autoconocimiento, ¿no? De saber en qué momentos tiendo a ser como más complaciente. Y porque yo me he visto mucho más en la posición del pasivo a veces que del agresivo, ¿no? Eh, y bueno, pasa por ese proceso de autoconocimiento y luego también por irte exponiendo a ello, irte exponiendo poco a poco y sí que tengo que decir que se le va cogiendo el gustillo, ¿no? A aprender a decir que no y a ser cada vez más asertiva. ¿Y vosotras, chicas, cómo os consideráis asertivas en proceso y cómo va el proceso? Pues yo me gusta lo que has dicho de ir exponiéndote, porque en mi caso, aparte del autoconocimiento, creo que tiene que ver con aprender a tolerar el malestar. Es decir, el malestar cuando dices que no a alguien, ¿no? A mí, en general, con esto que has dicho también de ser complaciente, también me ocurre que pienso siempre o anticipo siempre, bueno, cómo va a reaccionar, cómo se le va a tomar, ¿no? ¿Qué va a pensar de mí, ¿no? Y es como tengo que ser capaz de tolerar el malestar que siento cuando estoy expresando un límite o cuando estoy expresando que no quiero hacer algo, ¿no? El tiempo suficiente como para poder ver que la otra persona reacciona como un ser humano, ¿no? Y no como un monstruo, como el monstruo que me imagino en mi cabeza. Y cuanto más acepto este malestar, mejor. Y es verdad que
como dices tú, creo que cada vez tolero más el malestar con gente cercana o con gente, o por ejemplo, yo creo que es interesante también como psicólogas, ¿no? Con mis pacientes tolero más el poner límites a mis pacientes que a lo mejor toleraba antes, ¿no? Porque pensaba que estaba relacionado con una mala praxis, con ser mala psicóloga, y ahora lo veo al contrario. Creo que es bueno poner límites. Sí, estoy de acuerdo, son como unos límites, o sea que es en parte tu exposición, tu práctica, pero luego también, o sea, esa exposición al malestar, pero luego también la exposición a la reacción de las otras personas, es decir, las otras personas, sobre todo si están frecuentemente en nuestra vida, tienen que ajustarse también cuando empiezas a hacer un proceso de buscar una asertividad, porque si eres una persona que siempre ha sido pasiva y de repente empiezas a ser asertiva, las personas que están acostumbrados a tu rol más pasivo a veces pues o sea, no lo entienden o lo viven como una agresión o piensan que les estás o que estás de mal humor o que no es en serio, o sea, porque están acostumbrados a que has tenido un rol un poco más pasivo en esta situación. Entonces, a veces el hecho de que ellos, las otras personas, reaccionan como no entendiéndolo o hacen un comentario, nos asusta aún más y tenemos más malestar, un mayor malestar. Entonces, a veces es como que hay que explicar a veces a nuestros pacientes cuando trabajamos con asertividad que cuando empiezas a trabajarla es el peor momento, pero que desde luego se va haciendo mejor. O sea, no es solo tu malestar, es que la gente no siempre va a reaccionar muy bien. La gente no va a decir, qué bien, que me has dicho que no quieres ayudarme a mudarme un domingo. Si no va a decir, pero ¿por? Entonces, claro, encima sabiendo que tienes una tendencia a ser pasivo, pues a veces se aprovechan, ¿no? Entonces, a otras personas le dicen, no quiero ayudarte a mudarte un domingo y lo dejan estar, pero contigo dicen, ¿pero por? ¿Qué pasa? Pero si yo te ayudé tal, entonces sabiendo que tú tienes esa culpabilidad, ese malestar, y luego pues claro, es un ajuste, estoy de acuerdo, un ajuste propio de tolerar ese malestar y de acostumbrarte y aguantar aunque veas que está moviendo y removiendo a gente y luego de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se está haciendo un trabajo de asertividad a nuestras personas más cercanas, igual comentarlo, ¿no? Heads up. Y que yo también creo que muchas veces el pasivo no es asertivo porque tiene miedo a ser agresivo, ¿no? Y el agresivo no es asertivo porque tiene miedo a ser pasivo, ¿no? Entonces, eso también tenemos que mirarlo, ¿no? Decir, bueno, no pensar tan blanco o negro. Si ahora digo que no me convierto en una persona agresiva, aunque a veces los demás reaccionen así, o si dejo de ser tan confrontacional, tampoco me convierto en una persona pasiva, ¿no? Aprender a ver como ese término medio. Y bueno, y también entender, yo creo que no tenemos control sobre todo, que igual tú intentas trabajar en la asertividad, lo haces fenomenal y hay gente que no reacciona como te gustaría. Y aprender a tolerar eso, ¿no? Decir, bueno, pues tengo que asumir las consecuencias cuando decido poner un límite, ¿no? Asumir que la gente no tiene por qué reaccionar bien. Claro, justo. Y yo creo que hay un aspecto ese de cuando empiezas a poner límites, que sean límites con convicción. Es decir, no es que le he dicho que no, pero si luego rebobinas y vieras un vídeo, les han dicho que no diciendo, no, lo siento mucho, es que no puedo, es que resulta que mi madre está enferma y mi perro se ha comido los deberes. Y, o sea, un montón de excusas y al final acaba siendo pidiendo perdón a la persona por decir que no. Entonces, claro, hay un elemento de practicar esa convicción de no porque no. O, bueno, a veces a la gente que eso ya es como el último eslabón, ¿no? El no porque no. O sea, no quiero ayudarte a mudarte. Pero eso ya exige mucho. Entonces hay gente que como lo ve tan lejos y hay eslabones al donde, ¿no? Por ejemplo, no, pero puedo ir el próximo fin de semana a ayudarte a limpiar lo que quede. ¿Sabes? O sea, hay pasitos a llegar a un no rotundo, ¿no? Porque hay gente que se asusta. Y yo también, porque también creo que el no porque no realmente no suele existir, ¿no? A veces no porque quiero descansar o no porque necesito este día para mí. Lo que pasa es que cuando ocurre eso tendemos a poner las cosas a un tercero, no porque mi madre, es como no te puedo ayudar a ti porque estoy ayudando a otra persona. El hecho de no porque no voy a ayudarte, no voy a ayudar a otra persona, no porque voy a ayudarme a mí mismo, parece que no lo contemplamos, ¿no? Sí. ¿Y vosotros tenéis algún referente de alguien que sea muy asertivo y que os ayude un poco a pensar cómo queréis vosotras aprender a ser más asertivas? Yo sí, pero total. Es que cuando estábamos hablando de hacer el podcast de asertividad, que salió el tema en el podcast anterior, en el episodio anterior, yo pensé inmediatamente en una amiga mía que tengo, que se llama Lina, que vive en Estados Unidos, y es la persona más asertiva que he conocido en mi vida. Ella sí que dice no porque no, sino no,
Es que no añade nada. Entonces, no, por ejemplo, le he oído decir, no, es que no me apetece hacer eso este fin de semana, lo siento. O, por ejemplo, en el ambiente del trabajo, porque yo creo que ahí es donde con una postura de autoridad a mí me cuesta ser asertiva. Con una persona que ya en mi mente es jefe, encima depende de los jefes, ¿no? Porque hay jefes que ya entran mucho más, o sea, es menos autoritarios, pero con un jefe donde ya se me ha puesto en la mente esta persona, me cuesta muchísimo ser asertiva. Pues ella, vamos, es que yo la miraba como diciendo, es otro mundo, es otro planeta, viene de otro planeta. Porque decía como, le decían, vamos a tener que quedarnos más horas porque hay que rellenar unas cosas, así que el viernes os pido que os quedéis hasta las 8 de la tarde. Y ella decía, no, es que mi viernes es mi viernes y entonces no me voy a quedar más. Sé que es un problema, pero eso no es mi problema, entonces lo siento mucho, yo no voy a venir el viernes. Y yo me cago, yo el viernes como ahí hasta las 8 de la tarde diciendo, pero ¿cómo lo hace? ¿Sabes? Y sí, no, por ejemplo, le pones, hay planes y si no le apetecía te ponen, no puedo, no puedo, pero no te decía por qué tal, no puedo. A mí, por lo menos, nunca me pareció agresivo. Nunca. Es verdad que dejaba a algunas personas, a los jefes, un poco como descolocados, ¿no? Pero nunca no tenían nada con lo que atacarla luego, de es que has sido agresiva, es que tú deberías quedarte. No, es que tenía. Vamos, eso supongo que lo aprendió en su familia, pero vamos, a mí me dejó impresionada la primera vez que conocí a esta chica. Sí, yo te quería preguntar, me parece interesante también para el oyente, ¿no? ¿Por qué crees que no resulta agresiva? Porque la gente puede pensar, jolín, qué agresiva, ¿no? ¿Cuál crees que es su truco para no pasar al lado de la agresividad, siendo tan asertiva? Yo creo que era un poco lo que estábamos hablando, de que ella explicaba que entendía que había un problema, pero que ella dejaba claro que es que ella tú tienes que entender que yo nunca firmé esto. Mi horario es hasta cierta. O sea, lo decía como muy calmada, creo que eso es un aspecto, ¿no? En ningún momento se ponía la cara tensa, sino simplemente era como casi como explicándole a alguien por primera vez, pues no, esto no es muy correcto porque yo tengo mi horario. Entonces yo creo que era una mezcla de prosodia, es decir, lenguaje corporal y tono, El y tono. luego entendía la parte del otro y explicaba su parte. Y luego dejaba claro que era un límite muy razonable para ella. Y yo creo que en ese sentido hay esas características. Supongo que hay más, ¿no? Dentro de, pues eso, describir, explicar, entender la postura del otro, pero luego, no sé cómo se dice, assert. eh, Sí, Hacerlo, ¿no? Ser asertiva. Sí, ser asertiva. Justo, es que la palabra es como imponer, pero en inglés viene assert de asertividad. O sea, dejar claro que esto es lo que voy a hacer yo, pero en ningún momento despertar tensión ni nada, sino, atacar al otro. claro, Sí. ni atacar, sí. Exactamente, sí. Y ahora os voy a preguntar, porque además has comentado que tu amiga es de Estados Unidos, ¿no? Y las dos tenéis parte de familia norteamericana. Al final hay teorías sobre que la asertividad tiene más que ver con las culturas más individualistas, ¿no? Que en culturas más individualistas la gente tiende a ser más asertiva. Estados Unidos es el ejemplo probablemente de cultura más individualista y España, aunque no es el más colectivista, sí que es más colectivista que Estados Unidos, ¿no? ¿Creéis que esto tiene que ver? ¿Creéis que la asertividad y la cultura están conectadas? Sin duda, yo creo que sin duda, ¿no? Tiene mucho que ver también con la cultura anglosajona y yo creo que incluso nos podríamos poner a hablar hasta de la corriente religiosa o una de las corrientes religiosas de Estados Unidos, ¿no? Que también habla mucho de la responsabilidad individual. O sea, creo que habla de la asertividad como la responsabilidad individual. Yo tengo responsabilidad sobre mis acciones, mis deseos, mis necesidades y no te las voy a echar a ti encima porque no eres tú quien tiene que resolver mis problemas, ¿no? Y eso ocurre mucho en Estados Unidos, que tanto para bien como para mal existe el concepto de meritocracia, ¿no? De si tú eres muy bueno, si tú trabajas duro y sigues para adelante, lo vas a conseguir, pero no te voy a hacer a ti tampoco responsable de mí. Y Lucía, ¿tú te has visto cuando estabas en Estados Unidos que cambiaba tu forma o sea, en este término, ¿no? Con la asertividad? ¿Te veías un poco más asertiva en Estados Unidos versus en España? No, No. no lo creo. A ver, también era adolescente, ¿no? Y la adolescencia, en mi adolescencia no me considero que fuera mi momento vital más asertivo, sin duda. Qué Sino raro. todo lo contrario, más complaciente, ¿no? Y claro, también la necesidad de encajar y encontrar mi espacio, pues no. Pero sí que es verdad que sí que me sorprendía bastante con algunas de mis amigas, ¿no? Que sí que eran bastante asertivas o bastante conscientes de sus deseos, ¿no?
cuando se trataba de, sí, de lo que querían hacer. En Estados Unidos además se favorece un montón.